Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 8 del libro del profeta Isaías, de los versículos 11 al 15, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Jehová les da ánimo a sus fieles. Jehová les da ánimo a sus fieles. Vamos a leer de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 11 al 15. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo: no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. El profeta desafía a los enemigos de los judíos. Sus esfuerzos serán en vano y ellos mismos serán despedazados. Nos concierne en épocas de problemas vigilar todos los temores que nos llevan por rumbos torcidos en pos de nuestra propia seguridad. El temor de Dios, del creyente, preserva del inquietante temor al hombre. Si pensamos rectamente en la grandeza y la gloria de Dios, veremos restringido todo el poder de nuestros enemigos. El Señor será santuario para quienes confían en Él. El Señor será la roca de tropiezo y roca de escándalo para quienes hacen de la criatura su temor y esperanza. Si las cosas de Dios para nosotros son ofensa, nos desharán, nos desmenuzarán. El apóstol cita esto a todos los que persisten en no creer en el Evangelio de Cristo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. El Emmanuel crucificado, que fue y es piedra de tropiezo y roca de escándalo para los judíos incrédulos, no lo es menos para los miles que son llamados cristianos. La predicación de la cruz es locura según su criterio. Sus doctrinas y preceptos los ofenden. Así que el Señor habló a Isaías, ordenándole firmemente que no caminase por el camino de este pueblo. Versículo 11. El antiguo mandamiento prohibía seguir a una multitud que hacía el mal. Por lo tanto, el sincero siervo de Dios debe guardarse del tono y tenor de una sociedad pecadora. Dios aconsejó a Isaías no temer a su acusación de traición, que es una mejor traducción de conspiración en el versículo 12. El que pone la voluntad de Dios por encima de todo en la nación es el verdadero patriota. Las opiniones populares pueden resultar solo una trampa en sus resultados. Solo cuando Dios está con nosotros estamos a salvo de nuestros enemigos. El Dios de los ejércitos debiera ser el objeto adecuado del temor del hombre, no ninguna conspiración humana. De este modo, Isaías exhorta a no dejarse arrastrar por el pánico, por los temores populares. Dios será nuestro santuario o nuestra piedra para tropezar. Israel y Jerusalén tropezarán
y caerán debido a sus temores equivocados. Serán atrapados y apresados como un animal en un lazo, en una trampa. Así que el profeta vuelve a los truenos del juicio, dividiendo su mensaje en 4 estrofas. Una estrofa aquí en el versículo 12, otra estrofa en el versículo 17, uno más en el 21 y el siguiente en el capítulo 10, en el versículo 4. Impasible ante el castigo previo, Israel, con soberbia y altivez, amenaza con edificar más gloriosamente que nunca. Pero el Señor promete que los sirios les atacarán por el oriente y los filisteos por el poniente. Después advierte de la completa destrucción de la población, desde el anciano venerable hasta el profeta que enseña mentira, puesto que la impiedad prevalece. El furor de Dios no ha cesado y su mano todavía está extendida. Dios es nuestro refugio o nuestra ruina. Parece que este fuese el mensaje que el profeta está hablando al pueblo. Es un llamado a confiar en el Señor, pero también es un llamado de ánimo a sus fieles. Estos versículos espléndidos en su desafío constituyen la respuesta del profeta al significado de Emmanuel. Dios está con nosotros, y también la insistencia del Señor con mano fuerte de que el pueblo modificara su manera de pensar, incluyendo su terminología y sus actitudes emocionales, centrando todo en Dios. Es este mismo enfoque transformador que vemos en Romanos 12:2. La conspiración del versículo 12 ha de referirse a la intimidatoria coalición que habíamos visto en el capítulo 7. Y puede significar esta alianza que hizo Acaz con Asiria. Si fuera así, Isaías estaría diciendo: esta no es una alianza que valga la pena ni siquiera mencionar. Es decir, no deposites tu confianza en Asiria, ni temáis a Asiria. Confía y teme en Dios. Confía y teme a Dios. Estos versículos 12 y 13 son citados en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15, que identifica a Cristo con Jehová de los ejércitos, como sin duda Jesús mismo había implicado en la alusión de Isaías 8, 14 y 15 en el Evangelio según San Lucas capítulo 20, versículo 18. Así que Isaías introduce esta sección anunciando que las palabras que escribe son de Dios, las cuales son expresiones de aliento para el profeta que vivía en medio de una nación que iba directo al juicio. La poderosa mano divina fortaleció y advirtió al profeta. La exhortación tenía el propósito de que Isaías adoptara una actitud diferente a la del pueblo de Judá. La visión del profeta debía ser diferente. Si ellos sospechan una conspiración política, el profeta no debería preocuparse. Si el pueblo temía la opresión y la destrucción, el profeta no debía secundarlo. Tengamos en cuenta lo que significaba para Jerusalén y para Judá en ese momento la amenaza de los ejércitos de Peca y Resín. La alianza de las fuerzas de estos reyes infundía temor en el corazón de todos los judíos que habían visto caer en un solo día a 120,000 de sus soldados. Con este peligro tocando a las puertas de la ciudad, Acaz y todo Judá temían el futuro.
Ese temor fue el que llevó a Acaz a pactar una alianza con los asirios. El rey no se volvió a Jehová, que había cuidado de su pueblo durante siglos. En lugar de ello, se volvió hacia el poder militar de Tiglat-Pileser a fin de que éste lo salvara y lo librara. El Señor anima al profeta para que no se preocupe por las cosas terrenales. ¿Cómo se podría librar del miedo que le estaba punzando el corazón? ¿Cómo se podía librar del miedo que anegaba su corazón? Dios es más grande que los ejércitos del norte. El Señor alienta a su vocero a que recuerde el cántico de los serafines en el templo. Santo, santo, Jehová de los ejércitos. Capítulo 6, versículo 3. Alabanza que hizo que las mismas puertas del templo se estremecieran. Este Señor de los ejércitos le sería por santuario en medio de los momentos más caóticos, en medio de los momentos más desesperados, en medio de los momentos más aterradores. Dios podía cuidar al profeta y a todos los creyentes que aún adoraban al Señor y apreciaban sus promesas. Al oír estas palabras que le fueron dichas a Isaías, también nosotros podemos hallar consuelo en ellas, porque fueron escritas para fortalecer a los creyentes de todas las épocas. Jesús le hace eco a estos versículos cuando dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que los creyentes tengan que enfrentar, deben dirigir su vista al Dios Todopoderoso. Solo de Él proviene la verdadera ayuda. Esto es muy distinto de los pensamientos y los temores de los incrédulos que en todas las épocas han rodeado a los elegidos de Dios. Mientras el Dios Todopoderoso siempre será un santuario para sus fieles y creyentes, no les da consuelo a quienes lo rechazan. Al contrario, se convierten para ellos en motivo de tropiezo. En estos versículos, Isaías se refiere a Cristo, y tanto Pedro como Pablo citan este pasaje indicando que se refiere al Salvador. Dios juzgará la incredulidad. De ello no deja duda alguna, ya que los apóstatas tropezarán, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. El uso de los verbos destaca en este punto. Resulta claro que las dos clases de oyentes tendrán reacciones decididamente opuestas, decididamente diferentes a Dios. Los creyentes lo verán como su santuario, los rebeldes como trampa y lazo. La resurrección de Lázaro ilustra este principio. Para los fieles, ver resucitar maravillosamente a este amigo de Jesús fue causa de consuelo. Y después del milagro, muchos pusieron su fe en él. Por otra parte, este mismo hecho llevó a los profanos líderes judíos a planear la muerte de Cristo. El Señor había prometido estar junto a su pueblo, pero muchos, tanto en Israel como en Judá, se negaron a creer que Él mantendría su promesa. El Señor había advertido al profeta que no fuera por ese camino. Nos vendría también a nosotros bien no seguir el camino de los impíos. Isaías instó al pueblo a no temer a los hombres, a no temer a esta colisión
sirio efraimita o cualquier amenaza. Debían temer a Dios y solamente a Él. El Señor sería protección para los que creen, pero sería piedra, tropezadero, lazo y red para aquellos que no pusieran su confianza en Dios. Dios promete que aquellos que creen en Él y lo obedezcan serán bendecidos, pero quienes no lo hagan serán disciplinados. Si pensamos en esta imagen de Dios como santuario, como piedra, veremos que en estas profecías enfocan la luz sobre la posición del resto fiel en medio de tanta confusión dentro de la ciudad de Jerusalén y en vista de las invasiones que han de castigar a los rebeldes. ¿Quiénes son los piadosos y qué recurso tienen en tales días de juicios y guerra? La palabra divina llega al profeta de parte de Dios con mano fuerte, o sea, con inspiración irresistible, llamándole en primer término a una separación completa de las tendencias del pueblo infiel de Jerusalén. Los rumores del día hablaban de conspiraciones que podían ser movimientos secretos internos o la alianza que se había hecho de los enemigos, que inspiraba temor. Así que los fieles habían de ser diferentes, no temiendo lo que hacía temblar a sus conciudadanos, puesto que, fijaban su vista en Jehová de los ejércitos. El título expresa su fuerza por encima de cualquier nación, por encima de cualquier potencia. Acaz se había atrevido a profanar el templo de Salomón, pero los fieles habían de santificar a Jehová, quien les sería por santuario, o sea, el lugar sagrado y apartado en medio de la iniquidad de la mayoría. Como en tantos lugares de los salmos, la fuerza brota del santuario, puesto que si Dios no es honrado, no puede socorrer a su pueblo. La fuerza divina halla su fuente en la santidad. La piedra es el título divino y mesiánico, señalando a Dios como la fundación sobre la cual los suyos han de edificar. Con todo, la piedra rechazada queda allí, en el camino de los rebeldes, convirtiéndose ya en piedra de tropezadero, en piedra para tropezar para los reinos del norte y del sur en su frenética carrera de anarquía y desobediencia. Es una figura que se extrae de aquí y pasa al Nuevo Testamento. Pedro cita este pasaje junto con el Salmo 118 y la profecía en Isaías 28 en relación con Cristo, recibido como fundamento de la iglesia por los sumisos, pero piedra de tropiezo para los rebeldes. Isaías plasma lo que Dios le ha dicho. Les había de exhortar contra este miedo pecaminoso. Parece que eso es lo que se anegaba en el corazón y en la mente del pueblo que se había alejado de él. El miedo es contagioso. El corazón que desfallece provoca el desfallecimiento de otros corazones. Dios le manda decir al pueblo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Es decir, no te dejes llevar del miedo a los hombres al desconfiar del poder de Dios y de la santidad de su causa. No penséis en llamar a los asirios
en socorro vuestro por temor a la conjura de Siria e Israel contra ustedes. No llames coalición a lo que Dios ve como disolución. Les haría este llamado a tener no un temor, un miedo en los hombres. Les hace el llamado a un temor santo, a Jehová de las huestes, a Él santificad. Es decir, a Él debes dar la gloria de ser el único Salvador, sin miedo a ninguna otra persona. El temor reverencial a Dios es el mejor contra el temor perturbador a los hombres. Es la mejor herramienta, la mejor posesión contra el temor. Habla de que así lo hacen, asegura que estarán a salvo y gozarán de gran serenidad. Contrario a lo que les espera a quienes son rebeldes, contrario a quienes no quieren volver su corazón de sus pensamientos a Dios. Isaías era el portavoz de las instrucciones de Jehová en materia política y del testimonio, es decir, la constancia de los acontecimientos que Dios anunciaba por boca de Isaías, sea o no ante la presencia de testigos. El rey y los magistrados y el pueblo en general no querían escuchar las instrucciones y el testimonio que Isaías les comunicaba. Por eso Isaías eleva una oración en el versículo 16. El contenido de sus profecías sería preservado como evidencia por sus discípulos, ya que éstas se referían a acontecimientos, algunos de los cuales no tendrían lugar durante el periodo de su vida. Hay una pregunta que salta o se extrae de esta porción. ¿Por qué se debe temer a Dios? ¿Cuál es la razón para que nosotros podamos temer a Dios? Isaías insta a su pueblo a no temer a los que conspiran contra él. Su temor debe ser para con Dios, para obedecerlo y ser salvo. Este mensaje tiene la misma actualidad para nosotros. ¿Por qué debemos temer a Dios? Primero, porque es sabio temer a Dios. La sabiduría comienza con el temor a Dios. Proverbios 9:10. ¿Por qué es sabio temer a Dios? Porque el que actúa de acuerdo con su temor a Dios vive confiado. Job 4:6. ¿Por qué es sabio temer a Dios? Porque el temor a Dios es sano. El temor a Dios nos preserva. Salmo 19:9. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque Él tiene poder absoluto sobre el hombre. Él puede destruir el cuerpo y el alma. Mateo 10:28. Él es red y trampa para los desobedientes. Él se agrada de los que le temen. Hebreos 12:28. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque Él es refugio para los que le temen. Su presencia aleja el temor. Él acampa alrededor de los que le temen. Salmo 34:7. Él satisface
las necesidades de los que le temen. Salmo 34:9. Y Él vigila a los que le temen. Salmo 33:18. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque temerlo es anhelar la santidad. El temor a Dios nos perfecciona en la santidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. El temor nos hace humildes. Efesios 5:21. Y el temor nos hace obedientes. Efesios 6:5. Así que el resumen de esta porción sería que es de sabios temer a Dios. Isaías convoca a todos los pueblos para que lo sepan y para que presten atención, ya que su mensaje no encuentra oídos en Jerusalén y en Judá. Sus profecías anuncian acontecimientos que estremecerán a los pueblos, de tal manera que nada de lo que haga para evitarlo tendrá valor. En este mundo incluso hemos escuchado de guerras, algunas con alcance mundial, otras localizadas en alguna parte del mundo. Y hay guerras constantes en muchas partes del planeta que han durado más de una década. No hay paz en los pueblos. Y si se consigue, a veces es efímera. Detrás de todas las noticias mundiales siempre está latente esta inquietante idea de guerra, voces de guerra. ¿Por qué los pueblos no pueden alcanzar una paz duradera? Es una pregunta que inquieta. Pero no pueden alcanzar la paz porque no conocen al príncipe de paz. No conocen al consejero admirable. Cuando lo logren, lograrán la paz interior primero y después la paz con sus semejantes. La paz interior es duradera. La paz política es efímera. Observamos finalmente que el orgullo de Israel le llevó a pensar que se recuperaría y se reconstruiría con sus fuerzas. A pesar de que Dios hizo de Israel una nación y le dio una tierra para ocupar, el pueblo depositó su confianza en él mismo y no en Dios. Muy a menudo nosotros también nos vanagloriamos de nuestros logros, olvidándonos de que es Dios el que nos ha dado toda la capacidad que tenemos. Incluso nos vanagloriamos de nuestra posición única como cristianos, como creyentes. A Dios no le complace ningún tipo de vanidad ni de autoconfianza, debido a que eso rompe nuestro contacto con Él, debido a que la vanidad rompe nuestra comunión para con el Padre. Seamos cuidadosos, oremos, observemos muy bien nuestros pasos, nuestros pensamientos, y no dejemos de tener este temor reverente a nuestro Padre. No dejemos de temer a quien puede destruir no solamente el cuerpo, sino el alma. Depositemos nuestra confianza en Dios y así seremos preservados. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido contar con tu presencia, contar con tu amor, contar con tus bendiciones. Gracias, Padre, porque siempre excedes, Señor, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros anhelos. Tu cuidado es mucho más excelente. Y Señor, perdona nuestras inconsistencias, perdona nuestras dudas,
Perdona nuestras faltas, nuestros agravios. Permítenos, Señor, vivir confiados en ti. Depositar nuestra confianza en nuestra roca de salvación. Gracias, Padre, porque siempre eres bueno y tu fidelidad es maravillosa. Padre bendito, permite que en este día podamos hacer un examen de nuestra propia vida y observar, Señor, aquellos puntos en los cuales estamos fallando y podamos corregirlo y volver nuestro corazón y nuestra mente hacia ti. Padre bendito, gracias de todas estas bendiciones. Todo lo pedimos y clamamos a ti. En el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.